Mi nombre es Eduardo Morales. Tengo 73 años y mi única hija me miró directamente a los ojos y me dijo que la repugnaba, que mi mera existencia le causaba asco, que no podía soportar ni siquiera verme. Esas fueron sus palabras exactas. Pero lo que ella no sabía era que mientras me decía esas cosas terribles, yo ya había tomado la decisión más radical de mi vida. Vendería todo lo que poseía, desaparecería sin dejar rastro y la dejaría preguntándose para siempre qué fue lo que realmente perdió ese día. Esta historia cambiará la forma en que les hablas a las personas que amas, porque las palabras, una vez pronunciadas, jamás pueden borrarse. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te enseñará que hay cosas que se pueden perdonar y otras que destruyen para siempre. Cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber si en todo el mundo hay hijas capaces de decirle a su padre que les resulta repulsivo. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi hija Carmen, de 37 años, se mudó a mi casa con sus 2 hijos después de divorciarse de su esposo. Yo había vivido solo desde que mi esposa Elena falleció hace 5 años en una casa amplia de 6 habitaciones que habíamos comprado juntos en 1978. Cuando Carmen me pidió ayuda, no dudé ni un instante. Papá, Miguel me dejó por alguien más joven. Perdí nuestra casa, nuestros ahorros, todo. ¿Puedo venir a vivir contigo hasta que me recupere? Por supuesto que podía venir. Era mi hija, la madre de mis nietos de 10 y 14 años. Mi hogar siempre sería su hogar. Las primeras semanas fueron hermosas. Después de 5 años de soledad, volver a escuchar risas de niños, voces en la cocina y televisión en la sala me devolvió la vida. Diego e Isabela, mis nietos, corrían por toda la casa. Me pedían que les contara cuentos y me ayudaban a regar las plantas del jardín. Me sentía útil nuevamente, importante, necesario. Carmen parecía agradecida. Papá, no sé qué habría hecho sin ti. Eres un salvador. Me cocinaba, lavaba mi ropa y mantenía la casa ordenada. Era como tener una familia completa otra vez, después de años de vivir como un fantasma en mi propia casa. Pero después de 3 semanas comenzaron los comentarios. Papá, ¿por qué no te cortas las uñas más seguido? Se ven feas. Papá, ¿podrías bañarte con más frecuencia? A veces tienes un olor extraño. Papá, esa camisa está muy gastada. Te hace ver descuidado. Al principio pensé que tenía razón. Tal vez después de 5 años viviendo solo, me había vuelto negligente. Empecé a prestar más atención a mi apariencia. Me cortaba las uñas 2 veces por semana. Me bañaba diariamente y compré ropa nueva. Pero los comentarios no cesaron, empeoraron. Papá, cuando masticas haces demasiado ruido. Es desagradable comer contigo. Papá, cuando caminas por la casa de noche, despiertas a los niños. ¿Podrías moverte más silenciosamente? Papá, esa tos tuya es muy molesta. ¿No podrías toser en otra habitación? Cada palabra era como una puñalada. Había comenzado a caminar en puntas de pie en mi propia casa, a comer en silencio absoluto y a reprimir mi tos para no molestar a nadie. Me estaba convirtiendo en un fantasma por segunda vez. Pero ahora por culpa de mi propia hija. Una tarde, mientras estaba en el jardín podando las flores de jazmín que Elena había plantado años atrás, escuché a Carmen hablando por teléfono con su hermana, mi otra hija que vive en Canadá. Sí, Linda, estoy viviendo con papá, pero es horrible. No sabes lo que es convivir con un anciano. Todo en él me irrita. No me daba cuenta cuando era joven. Pero ahora que estoy aquí todos los días, veo que papá se ha vuelto asqueroso. Huele raro, hace ruidos repugnantes, tiene hábitos de viejo que me dan náuseas.
Asqueroso, repugnante, náuseas. Mi propia hija hablaba de mí como si fuera un animal enfermo. No sé cuánto tiempo más podré soportar vivir aquí, pero no tengo otra opción, al menos hasta que encuentre trabajo y pueda alquilar algo. Me estaba usando. Me estaba tolerando porque no tenía alternativa, no porque me quisiera o me respetara. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en las palabras de Carmen. ¿Realmente me había vuelto repugnante? ¿Era tan desagradable convivir conmigo? Me levanté y me miré en el espejo del baño. Vi a un hombre de 73 años, delgado, con arrugas, con manchas de la edad en las manos, con el cabello blanco y escaso. Un viejo. Eso era lo que veía mi hija cuando me miraba. Un viejo repulsivo. A la mañana siguiente traté de hablar con Carmen. Hija, ayer te escuché hablando por teléfono. Si mi presencia te molesta tanto, tal vez sea mejor que busques otra solución. Me miró con cara de sorpresa, como si no pudiera creer que yo hubiera escuchado su conversación privada. Papá, no era mi intención que escucharas eso. Solo me estaba desahogando con Linda. Pero es lo que realmente sientes, ¿no? Papá, sabes que te quiero mucho. Es solo que bueno, convivir es difícil para todos. Estamos pasando por un periodo de adaptación. Período de adaptación. Como si el problema fuera la adaptación, y no el hecho de que mi presencia le daba náuseas. Carmen, si quieres, puedo buscarme otro lugar donde vivir. No quiero ser una molestia para ti y los niños. No, papá, no digas esas cosas. Esta es tu casa. Nosotros somos los que estamos viviendo aquí de favor. De favor. Exactamente así me sentía, como alguien que vivía de favor en su propia casa. Los días siguientes fueron insoportables. Cada gesto mío, cada movimiento, cada sonido que hacía parecía irritar a Carmen. Me servía comida en un plato aparte, porque los niños se impresionan cuando ven comer a papá. Me pedía que no me sentara en el sillón de la sala, porque después queda con olor a viejo. Cuando mis nietos querían pasar tiempo conmigo, Carmen siempre encontraba una excusa para separarlos. Diego, no molestes al abuelo, está cansado. Isabela, ven acá. El abuelo necesita descansar. Como si yo fuera un enfermo terminal que no podía interactuar con sus propios nietos. Hace 2 meses las cosas llegaron al límite. Yo estaba en la cocina preparándome un café cuando llegó Carmen del supermercado. Venía con cara de mal humor, cargada de bolsas pesadas. Papá, ¿puedes correrte? Necesito usar la cocina. Por supuesto, hija. Solo me estoy haciendo un café. Ay, papá, por favor. Ya te hiciste café a las 3. ¿En serio necesitas otro? Bueno, si te molesta no me lo hago. No es que me moleste, es que... Ay, papá, no sé cómo decirte esto sin lastimarte. Dime qué pasa, Carmen. Se quedó callada durante un largo rato guardando las compras en el refrigerador. Finalmente se dio vuelta y me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de fastidio, cansancio y algo peor. Repugnancia genuina. Papá, la verdad es que me cuesta mucho convivir contigo. Todo lo que haces me molesta. La forma como comes, cómo respiras, cómo te mueves por la casa. Es como si tu sola presencia me diera asco. Asco. Mi hija acababa de decirme que le daba asco. No es culpa tuya, papá. Es que eres viejo. Y los viejos, bueno, los viejos son repugnantes por naturaleza. Huelen raro, hacen ruidos extraños, tienen hábitos asquerosos. Y sé que es horrible lo que te estoy diciendo, pero no puedo evitar sentirlo. Viejo repugnante. Esas fueron las palabras que usó mi hija para describirme. Carmen, le dije con una calma que no sentía. ¿Realmente piensas que soy repugnante? Papá, por favor, no me hagas sentir peor de lo que ya me sé que está mal lo que estoy diciendo.
Sé que eres mi padre y que te debo respeto, pero no puedo cambiar lo que siento. No puedo cambiar el hecho de que cuando te veo comer, me dan ganas de vomitar. No puedo cambiar el hecho de que cuando estás en la misma habitación que yo, me siento incómoda. No puedo cambiar el hecho de que a veces, cuando me abrazas, tengo que aguantarme las náuseas. Náuseas. Mi propio abrazo le daba náuseas a mi hija. Me quedé parado en esa cocina, sosteniendo mi taza de café, mirando a la mujer que había salido de mi cuerpo, que había criado con amor durante 37 años, que había protegido, educado y cuidado. Y ella me estaba diciendo que mi existencia la repugnaba. Entiendo, le dije. No te preocupes, Carmen. No es culpa tuya sentir lo que sientes. ¿No estás enojado conmigo, papá? No, hija, no estoy enojado. Solo estoy triste. Papá, tal vez con el tiempo las cosas mejoren. Tal vez me acostumbre. Tal vez se acostumbrara a soportar mi presencia repugnante. ¡Qué perspectiva tan alentadora para mis últimos años de vida! Esa noche, sentado en mi escritorio, tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi presencia era tan repugnante para mi hija, si mi existencia le causaba tanto asco, entonces iba a desaparecer para siempre. Pero no me iba a ir como un viejo derrotado y humillado. Me iba a ir como un hombre que todavía tenía dignidad. Lo que Carmen no sabía era que su padre repugnante había sido muy inteligente con el dinero durante toda su vida. La casa donde vivíamos valía $350,000. Tenía otros 2 apartamentos que alquilaba, valorados en $175,000 cada uno. Tenía ahorros en el banco por $250,000. Más. En total poseía un patrimonio de $950,000 que mi hija creía que algún día heredaría. Pero después de escuchar que le daba asco, que mi presencia la repugnaba, que mi abrazo le daba náuseas, decidí que Carmen no vería ni un centavo de ese dinero. Si yo era tan asqueroso, entonces mi dinero también debía serlo. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, el doctor Ramírez, que me conocía desde hacía 25 años. Doctor, necesito verlo urgente. Es sobre mi testamento y algunas propiedades. En su oficina le expliqué toda la situación. Cómo mi hija me había dicho que le daba asco. Cómo había decidido desaparecer para siempre. Don Eduardo, ¿está seguro de lo que quiere hacer? Es una decisión muy drástica. Doctor, mi hija me dijo que soy repugnante, que mi presencia le da náuseas. ¿Usted qué haría en mi lugar? Entiendo su dolor, don Eduardo, pero tal vez su hija solo estaba pasando por un momento difícil. El divorcio, los niños, la presión económica. Doctor, una persona puede decir muchas cosas cuando está presionada, pero cuando alguien te mira a los ojos y te dice que le das asco, eso sale del alma. Eso no se puede fingir. ¿Y qué quiere hacer exactamente? Quiero vender todo, la casa, los apartamentos, sacar todo el dinero del banco y después quiero desaparecer sin dejar rastro. El doctor Ramírez se quedó callado durante un rato largo. ¿Y a dónde piensa irse? A cualquier lugar donde un viejo repugnante pueda vivir en paz, doctor, lejos de hijas que lo ven como una repugnancia. Durante las siguientes 3 semanas puse en marcha el plan más elaborado de mi vida. Contraté a una inmobiliaria discreta para que vendiera las propiedades. Les dije que era una venta urgente, que aceptaría ofertas por debajo del precio de mercado, con tal de cerrar rápido. En 15 días había vendido todo. La casa la vendí por $280,000. Los 2 apartamentos los vendí por $140,000 cada uno. Saqué todos mis ahorros del banco. En total tenía $810,000 en efectivo. Una fortuna que me permitiría vivir cómodamente el resto de mi vida en cualquier lugar del mundo. Mientras tanto,
Carmen no notaba nada extraño. Yo seguía comportándome como el viejo repugnante de siempre, tratando de no molestarla con mi presencia asquerosa. Ella seguía evitándome, hablándome lo mínimo indispensable, alejando a los niños de mí. Una tarde, mientras ella estaba en una entrevista de trabajo, aproveché para hablar con mis nietos. Diego, Isabela, el abuelo los quiere mucho. Quiero que se acuerden siempre de eso. ¿Por qué nos dices eso, abuelo? Me preguntó Isabela con sus 14 años. ¿Te vas a morir? No, mi amor, no me voy a morir. Pero el abuelo tal vez tenga que irse de viaje por mucho tiempo. ¿A dónde te vas, abuelo? Me preguntó Diego. No sé todavía, Diego. Pero quiero que sepan que ustedes son lo mejor que me pasó en la vida. Les di a cada uno un sobre con $5,000 en efectivo. Esto es para cuando sean grandes. Es un regalo del abuelo repugnante. Abuelo, ¿por qué te dices repugnante? Nosotros no pensamos que seas repugnante. Lo sé, mis amores. Ustedes me ven con ojos de amor. Pero hay gente que me ve con otros ojos. El miércoles de la semana pasada era el día elegido para mi desaparición. Carmen había conseguido trabajo en una empresa de contabilidad y empezaba esa misma mañana. Los niños tenían clases hasta las 5 de la tarde. Tenía el día entero para ejecutar mi plan sin interferencias. A las 8 de la mañana, después de que se fueron todos, llamé a una empresa de mudanzas. Necesito que vengan hoy mismo a retirar algunos muebles. Les dije que se llevaran solo las cosas de valor. El televisor grande, el equipo de sonido, la computadora, algunos electrodomésticos caros. El resto lo dejé para que Carmen entendiera el mensaje. A las 10 de la mañana, los de la mudanza se habían llevado todo lo que yo quería. A las 11 llegó un taxi que me esperaba para llevarme al aeropuerto. Tenía una maleta con ropa para una semana y un bolso con $15,000 distribuidos en billetes de diferentes denominaciones. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa de la cocina, una carta que había escrito y reescrito 10 veces hasta que quedó perfecta. La carta decía: Carmen, como me dijiste que te daba asco mi presencia, decidí regalarte lo que tanto deseabas, mi ausencia permanente. Vendí todo lo que tenía y me fui para siempre. Ahora ya no tendrás que soportar a este viejo repugnante nunca más. Que seas feliz. Tu padre asqueroso. Al mediodía ya estaba en el aeropuerto esperando mi vuelo a Barcelona. Había elegido España porque era un lugar donde podía establecerme fácilmente. Con mi dinero podía comprar una nueva identidad, alquilar un apartamento y vivir cómodamente sin que nadie me encontrara jamás. Durante el vuelo me sentí libre por primera vez en meses. Ya no era el viejo repugnante que tenía que caminar en puntas de pie en su propia casa. Ya no era el abuelo del que alejaban a sus nietos. Era Eduardo Morales, un hombre de 73 años con $810,000 y el resto de su vida por delante. Llegué a Barcelona a las 10 de la noche. En el aeropuerto me esperaba un contacto que el doctor Ramírez me había conseguido. Un hombre que se dedicaba a ayudar a gente que quería empezar una nueva vida. Señor Morales, bienvenido a su nueva vida. ¿Está listo para desaparecer? En una semana tenía documentos nuevos, una cuenta bancaria nueva, un apartamento alquilado en un barrio tranquilo de Barcelona y un teléfono nuevo. Oficialmente, Eduardo Morales había desaparecido de la faz de la tierra. En su lugar había nacido Eduardo Méndez, jubilado mexicano que vivía cómodamente de sus ahorros. Mientras tanto, en México, Carmen había llegado a casa después de su primer día de trabajo y había encontrado mi carta. Mi hermana Patricia me contó después que Carmen la había llamado gritando histéricamente: «Tía Patricia, papá
Desapareció. Se llevó cosas de la casa y dejó una carta diciendo que se fue para siempre. ¿Y qué decía la carta exactamente? Le preguntó Patricia a Carmen, le leyó mi carta completa. Patricia se quedó callada durante un rato largo. Carmen, ¿tú realmente le dijiste a tu papá que te daba asco? Sí, pero fue en un momento de enojo. No lo decía en serio. Carmen, tu papá es un hombre orgulloso. Si se fue es porque está muy lastimado. Tía, ayúdame a encontrarlo. No puede haber ido muy lejos. No tiene mucho dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero tenía tu papá? No mucho, tía. Una pensión, algunos ahorros. Patricia se rió amargamente. Carmen, tu papá tenía esta casa que vale una fortuna, 2 apartamentos que alquilaba y ahorros que tú ni te imaginas. Si se fue con todo. Y si vendió las propiedades, debe tener cerca de $1 millón. Carmen se desmayó. Literalmente se desmayó cuando Patricia le dijo cuánto dinero había perdido por llamarme repugnante. Cuando se despertó, empezó a llorar como una loca. Tía, yo no sabía que papá tenía tanto dinero. Si hubiera sabido, nunca le habría dicho esas cosas horribles. Carmen, el problema no es que no sabías que tenía dinero. El problema es que le dijiste a tu propio padre que te daba asco. Eso no se hace ni aunque sea pobre. Pero tía, yo estaba estresada, enojada, frustrada. No era mi intención lastimarlo tanto. La intención no importa, Carmen. Las palabras una vez dichas no se pueden borrar. Y tu papá es un hombre que no perdona las humillaciones. Patricia tenía razón. Yo era un hombre que no perdonaba las humillaciones. Y la humillación más grande de mi vida había sido escuchar a mi propia hija decir que le daba asco. Durante mis primeros meses en Barcelona, Carmen movió cielo y tierra para encontrarme. Contrató detectives privados, puso avisos en periódicos, contactó a la policía de varios países. Pero Eduardo Morales había desaparecido completamente y Eduardo Méndez era invisible. Patricia me contaba por teléfono todo lo que estaba pasando. Eduardo, tu hija está desesperada. Ha perdido 20 kilos. No come, no duerme. Los niños le preguntan todos los días cuándo va a volver el abuelo. ¿Y qué les dice? Les dice que el abuelo se fue de viaje, pero que va a volver pronto. Patricia, yo no voy a volver. No ahora, no nunca. Hermano, tal vez tu hija aprendió la lección. Tal vez ahora valora lo que perdió. Patricia, si Carmen me valorara, no me habría dicho que le daba asco. Lo que ella valora ahora es el dinero que perdió, no al padre que humilló. ¿Y los nietos? ¿No te importan los nietos? Esa pregunta me dolió más de lo que Patricia podía imaginar. Por supuesto que me importaban mis nietos. Los extrañaba todos los días, pero había tomado una decisión y la iba a sostener. Patricia, mis nietos van a crecer con la madre que eligieron tener. Una madre que les va a enseñar que los viejos son repugnantes, que la familia se puede humillar cuando molesta. Tal vez sea mejor que no tengan la influencia de un abuelo que piensa diferente. Hace 4 meses, Patricia me contó que Carmen había tenido que dejar la casa porque no podía pagar el alquiler. Se mudó a un apartamento pequeño con los niños. Está trabajando 2 empleos para poder llegar a fin de mes. ¿Y cómo están los niños? Tristes, Eduardo. Muy tristes. Preguntan por ti todos los días. Diego me dijo algo que me partió el corazón. Siguió contando Patricia. Me dijo, tía Patricia, ¿será verdad que el abuelo se fue porque somos malos nietos? La pobre criatura pensaba que yo me había ido por su culpa. Esa noche lloré por primera vez desde que llegué a Barcelona. Lloré porque mis nietos pensaban que yo me había ido por su culpa. Lloré porque una decisión que había tomado para castigar a mi hija también estaba lastimando a 2 inocentes. Pero no cambié de opinión.
Si mis nietos estaban sufriendo, era porque su madre había elegido humillar a su abuelo en lugar de respetarlo. Las consecuencias de sus palabras no las iba a sufrir solo yo. El mes pasado, Patricia me contó que Carmen había empezado terapia psicológica. Le diagnosticaron depresión severa. El psicólogo le dijo que tiene que procesar la culpa de haber perdido a su padre por sus propias palabras. ¿Y qué dice ella en terapia? Dice que se arrepiente, que daría cualquier cosa por pedirte perdón. Patricia, si Carmen se arrepiente, no es por las palabras que me dijo. Se arrepiente por las consecuencias económicas de esas palabras. ¿Tú realmente crees eso, Eduardo? Patricia, si yo hubiera sido un viejo pobre, si no hubiera tenido propiedades ni ahorros, ¿crees que Carmen estaría tan desesperada por encontrarme? Patricia se quedó callada. Sabía que yo tenía razón. Si yo hubiera sido un viejo sin dinero, Carmen habría sido feliz de que me fuera. El problema no era mi ausencia, era la herencia perdida. Aquí en Barcelona he construido una nueva vida. Vivo en un apartamento cómodo cerca de la playa. Tengo vecinos agradables que no saben nada de mi pasado. He aprendido catalán básico para comunicarme mejor. Por primera vez en años nadie me mira como si fuera repugnante. He conocido a otros jubilados latinoamericanos que viven aquí. Jugamos dominó los jueves, vamos a almorzar los domingos, organizamos excursiones los fines de semana. Tengo una vida social activa con gente que me respeta, que valora mi compañía, que no encuentra repugnante mi presencia. Conocí a María José, una viuda argentina de 70 años que perdió a su marido hace 3 años. Es una mujer inteligente, elegante, que cocina delicioso y que me trata con cariño genuino. No hemos hablado de matrimonio, pero disfrutamos mucho la compañía del otro. Eduardo, me dijo María José la semana pasada, tienes una tristeza en los ojos que no se va nunca. ¿Qué te pasó en México que te dolió tanto? Le conté parte de mi historia sin entrar en detalles sobre el dinero. Le dije que mi hija me había dicho cosas hirientes y que por eso me había ido del país. ¿Y no extrañas a tu familia? Extraño a los nietos, María José, pero no extraño la humillación. ¿Y si tu hija te pidiera perdón sinceramente? ¿Si realmente hubiera cambiado? María José, hay cosas que se pueden perdonar y hay cosas que no. Cuando tu propia hija te dice que le das asco, eso marca el alma para siempre. La semana pasada recibí una llamada que no esperaba. Era el doctor Ramírez, mi abogado de México. Don Eduardo, necesito hablar con usted sobre un tema legal. ¿Qué pasa, doctor? Su hija ha contratado abogados para tratar de impugnar las ventas de sus propiedades. Alega que usted las vendió bajo coacción emocional. ¿Eso es posible, doctor? Don Eduardo, usted vendió sus propiedades estando en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo todos los papeles firmados, todas las evaluaciones psicológicas que pedí que se hiciera. Nadie puede impugnar esas ventas. ¿Y qué más quiere hacer mi hija? Quiere que la justicia la declare su tutora legal, alegando que usted está mentalmente incapacitado para manejar dinero. ¿En base a qué? En base a que un padre cuerdo nunca abandonaría a su hija y a sus nietos. Doctor, ¿un padre cuerdo soportaría que su hija le diga que le da asco? Por supuesto que no, don Eduardo, pero su hija está desesperada. Ha perdido su casa. Está trabajando en 2 empleos. Los niños están en terapia psicológica. Está haciendo cualquier cosa para recuperar el dinero. Que haga lo que quiera, doctor, pero no va a conseguir nada. Ayer Patricia me llamó con una noticia que me sorprendió. Eduardo, Carmen se mudó otra vez. Ahora vive en una pensión con los niños. ¿Una pensión? Sí, hermano.
No puede pagar el alquiler del apartamento. Los niños están faltando al colegio privado porque no puede pagar las cuotas. ¿Y cómo están ellos? Mal, Eduardo, muy mal. Diego me preguntó si te moriste y por eso no vuelves. Isabella no habla casi nada desde que se mudaron a la pensión. Patricia, yo no elegí que mis nietos sufrieran. Carmen eligió humillarme sabiendo que tenía hijos que dependían de mí. ¿Y no hay nada que pueda hacer Carmen para que la perdones? Patricia, ¿tú perdonarías a alguien que te dijera que le das asco? ¿A tu propia hija? No sé, hermano, es muy doloroso lo que te hizo. Entonces entiendes por qué no puedo perdonarla. Esta mañana, mientras tomaba café en la terraza de mi apartamento mirando el mar, pensé en todo lo que había pasado en estos 10 meses. Mi hija había perdido su casa, su estabilidad económica, su tranquilidad. Mis nietos habían perdido su colegio, su hogar, su abuelo. Yo había perdido mi familia, pero había ganado mi dignidad. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena que 2 niños inocentes sufrieran por las palabras crueles de su madre? No lo sé. Lo que sí sé es que no podía seguir viviendo con alguien que me veía como algo repugnante. María José me preguntó ayer si no me arrepentía de nada. Eduardo, ¿no te arrepientes de haberte ido tan lejos? ¿No te arrepientes de haber cortado todo contacto con tu familia? Me arrepiento de muchas cosas, María José. Me arrepiento de haber criado una hija capaz de decirle a su padre que le da asco. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Me arrepiento de haber tolerado humillaciones. Pero, ¿no te arrepientes de haberte ido? No, María José, no me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de no haberme ido antes. ¿Y si tu hija viniera aquí a Barcelona a pedirte perdón? María José, mi hija no sabe dónde estoy, y aunque lo supiera, ya es demasiado tarde. Hay palabras que matan el amor para siempre. Y las palabras que ella me dijo fueron de esas. Hace 3 semanas recibí una llamada que me cambió todo. Era Patricia, pero esta vez llorando. Eduardo, tengo noticias terribles. Diego está en el hospital. ¿Qué le pasó a mi nieto? Se intentó suicidar, hermano. Se cortó las muñecas con una navaja. Se me cayó el teléfono de las manos. Mi nieto de 10 años había intentado quitarse la vida. Patricia, ¿cómo está ahora? Está vivo, Eduardo, pero muy mal psicológicamente. Cuando lo encontraron, tenía una carta en la mano dirigida a ti. ¿Qué decía la carta? Decía, abuelo, me voy a donde estés tú, porque aquí sin ti no puedo vivir. Perdóname por haber sido un mal nieto. Te amo, Diego. Este niño pensaba que yo me había ido por culpa de él. Me puse a llorar como un niño. Mi nieto había intentado matarse porque creía que yo lo había abandonado. Patricia, quiero hablar con él. Eduardo, Diego está en terapia intensiva. No puede hablar por teléfono. Pero los médicos dicen que lo único que repite es tu nombre. Quiero al abuelo. Quiero al abuelo. ¿Y Carmen? Carmen está destruida, hermano. Se culpa por todo lo que pasó. Esa noche no dormí. Caminé por la playa durante horas, pensando en mi nieto internado en un hospital psiquiátrico. Pensando en las consecuencias de mi decisión. Había querido castigar a mi hija, pero había terminado castigando a un niño inocente. A la mañana siguiente llamé al doctor Ramírez. Doctor, necesito volver a México urgente. Mi nieto está internado. Don Eduardo, ¿está seguro? Si vuelve, su hija va a saber dónde encontrarlo. Doctor, mi nieto intentó suicidarse porque piensa que lo abandoné. Ya no me importa lo que pase con mi hija. ¿Quiere que le consiga un vuelo? Sí, doctor. El primer vuelo disponible. En 6 horas estaba en un avión de vuelta a Ciudad de México, después de 10 meses de exilio.
Llevaba conmigo solo una maleta pequeña y $60.000 en efectivo. El resto del dinero lo había dejado en Barcelona, en una cuenta que solo María José conocía. Llegué a Ciudad de México a las 11 de la mañana. Patricia me esperaba en el aeropuerto. Cuando me vio, se puso a llorar. «Eduardo, gracias por volver. Diego está mejor desde ayer, cuando le dijimos que venías». «¿Cómo está Carmen?» «Muy mal, hermano. Ha perdido 25 kilos. Está medicada con antidepresivos. Apenas puede trabajar». «¿Y Isabela?» «Isabela está mejor que Diego, pero también muy afectada. Le cuesta entender por qué el abuelo se fue sin despedirse». Durante el viaje al hospital, Patricia me puso al día de todo lo que había pasado. Carmen había tenido que dejar de trabajar por la depresión. Los niños estaban viviendo principalmente con Patricia, porque Carmen no podía cuidarlos. «Eduardo, tu hija ha tocado fondo. Ha perdido todo. La casa, el trabajo, la estabilidad, la salud mental y lo peor de todo, casi pierde a su hijo». «Patricia, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos». «Lo sé, hermano, pero las palabras tienen consecuencias, y Carmen está pagando todas las consecuencias juntas». Llegamos al hospital al mediodía. Diego estaba en una habitación del piso de psiquiatría infantil. Cuando me vio entrar, se puso a llorar y me abrazó como si fuera lo único que lo mantenía vivo. «Abuelo, pensé que nunca más te iba a ver. Pensé que te habías ido porque no me querías. Diego, mi amor, el abuelo te ama más que a nada en el mundo. No me fui por ti, mi vida. Me fui porque tenía problemas con tu mamá. Pero ya volviste para quedarte». Lo miré a los ojos. Esos ojos inocentes que no entendían nada de lo que había pasado entre su madre y yo. Y no pude mentirle. «Diego, el abuelo volvió para verte, para abrazarte, para decirte cuánto te ama. Pero no sé si me voy a quedar para siempre». «¿Por qué, abuelo? ¿Qué hizo mamá tan malo que no la puedes perdonar?» «Mamá me dijo cosas que me lastimaron mucho, mi amor. Cosas que un hijo no debería decirle nunca a su papá». «¿Pero no puedes perdonarla? Mamá llora todos los días diciendo que fue mala contigo». «Diego, hay cosas que se pueden perdonar y hay cosas que no. Pero lo importante es que sepas que el abuelo te ama, pase lo que pase entre tu mamá y yo». Pasé toda la tarde con Diego. Le conté historias. Jugamos cartas. Me contó todo lo que había pasado durante estos 10 meses. «Abuelo, mamá dice que eras millonario y que por culpa de ella perdimos todo el dinero». «¿Y qué piensas tú de eso, Diego?» «Pienso que no me importa si eras millonario o pobre, abuelo. Yo te extrañaba a ti, no a tu dinero. ¿Y mamá? Mamá, creo que sí extrañaba el dinero, abuelo. Siempre hablaba de la plata que habíamos perdido». Los niños ven todo, entienden todo, aunque no sepan expresarlo. A las 6 de la tarde llegó Carmen al hospital. Cuando me vio, se quedó parada en el marco de la puerta, sin animarse a entrar. Había cambiado completamente. Estaba flaca, pálida, con ojeras profundas, el cabello descuidado, la ropa vieja. Era el fantasma de mi hija. «Papá», me dijo con una voz quebrada, «gracias por volver. Vine por Diego, Carmen. Vine porque mi nieto intentó matarse, pensando que lo había abandonado». «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo». «Habla». «No aquí, papá. Podemos ir a algún lugar privado». Dejamos a Diego con Patricia y fuimos a la cafetería del hospital. Carmen se sentó frente a mí y empezó a llorar sin control. «Papá, soy la peor hija del mundo. No tengo perdón por lo que te hice». «Carmen, sabes exactamente lo que me hiciste. Te dije que me dabas asco, papá. Te dije que eras repugnante, que tu presencia me repugnaba. Fueron las palabras más crueles que se pueden decir a un padre». «¿Y por qué me dijiste esas cosas?» «Porque estaba enojada, frustrada, amargada por mi divorcio.
Descargué toda mi rabia contigo, que eras lo más fácil, porque sabía que me ibas a perdonar siempre. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir, Carmen? ¿Que papá? Que me maltrataste porque sabías que yo te iba a perdonar siempre. Que abusaste de mi amor. Se quedó callada durante un rato largo. Tienes razón, papá. Abusé de tu amor. Abusé de tu paciencia. Abusé de tu bondad. Y cuando te fuiste, me di cuenta de lo que había perdido. ¿Te diste cuenta de que habías perdido a tu padre? ¿O te diste cuenta de que habías perdido una fortuna? Al principio, papá, voy a ser honesta, me desesperé más por la plata que por ti. Pensé, perdí $1.000.000 por mi bocaza. Pero después, cuando pasaron los meses, cuando vi a mis hijos preguntando por ti todos los días, me di cuenta de que había perdido algo mucho más valioso. ¿Qué cosa? Había perdido al mejor padre del mundo, papá. Había perdido al hombre que me crió, que me protegió, que me ayudó siempre. Había perdido a mi héroe. Carmen, si yo realmente era tu héroe, ¿cómo pudiste decirme que te daba asco? Porque soy una idiota, papá. Porque soy una malagradecida. Porque no supe valorar lo que tenía hasta que lo perdí. ¿Y ahora qué quieres? Quiero que me perdones, papá. Quiero que vuelvas a casa. Quiero que seamos una familia otra vez. Carmen, yo ya no tengo casa. Vendí la casa donde vivíamos. Ya sé, papá, pero podemos alquilar algo juntos. Yo trabajo ahora. Puedo ayudar con los gastos. ¿Y cómo sé que no me vas a volver a tratar mal cuando estemos viviendo juntos otra vez? Porque aprendí la lección más dolorosa de mi vida, papá. Porque casi pierdo a mi hijo por mi culpa. Porque me di cuenta de que sin ti no soy nada. Carmen, dijiste que los viejos eran repugnantes por naturaleza. Yo sigo siendo viejo. ¿Ya no te parezco repugnante? Papá, por favor, no me hagas repetir esas palabras horribles. Me avergüenzo de haberlas dicho. Tú no eres repugnante, papá. Tú eres lo más hermoso que tengo en la vida. ¿Y si te vuelvo a molestar con mis hábitos de viejo? Papá, puedes hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Es tu derecho. Yo no tengo derecho a criticarte, a juzgarte, a maltratarte. Carmen, las palabras que me dijiste no se borran con disculpas. Lo sé, papá, pero tal vez se puedan borrar con hechos. Déjame demostrarte que puedo ser la hija que te mereces. Esa noche me quedé en un hotel cerca del hospital. No podía dormir pensando en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que había tomado. Mi nieto había intentado suicidarse por mi culpa. Mi hija había tocado fondo por mi culpa. Yo había querido enseñar una lección, pero había destruido una familia. Al día siguiente, volví al hospital temprano. Diego estaba mejor, más animado. Abuelo, ¿te vas a quedar? No sé, Diego. Es complicado. Pero me vas a venir a ver. Por supuesto, mi amor. Aunque viva en la luna, voy a venir a verte. Isabela llegó con Patricia a las 10 de la mañana. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Abuelo, te extrañé tanto. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Porque el abuelo estaba muy enojado, mi amor. A veces los grandes hacemos cosas que no están bien cuando estamos muy enojados. ¿Ya no estás enojado? Estoy menos enojado, Isabela, pero todavía duele lo que pasó. Mamá te pidió perdón. Sí, mi amor, mamá me pidió perdón y la vas a perdonar. No sé, Isabela, perdonar es difícil cuando alguien te lastima mucho. Carmen llegó al mediodía con un ramo de flores y una carta. Papá, escribí esto para ti. Son todas las cosas que no pude decirte en 10 meses. Leí la carta ahí mismo. Era una disculpa larga, detallada, donde reconocía cada error. Papá, terminaba la carta. Sé que no merezco tu perdón. Sé que fui la peor hija del mundo. Pero si me das una oportunidad,
Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la hija que siempre debí haber sido. Te amo, papá. ¿Tu hija arrepentida, Carmen? ¿Qué te parece la carta, papá? Está muy bien escrita, Carmen, pero las cartas son fáciles de escribir. Los cambios son difíciles de sostener. Déjame intentarlo, papá. Déjame demostrar que puedo cambiar. ¿Y si no puedes cambiar? ¿Y si en 6 meses vuelves a tratarme mal? Entonces tienes derecho a irte otra vez, papá. Pero esta vez para siempre, sin posibilidad de perdón. Carmen, yo ya no soy el mismo hombre que se fue hace 10 meses. He vivido solo. He aprendido a valorar mi independencia. He conocido gente que me respeta. No sé si quiero volver a depender de la buena voluntad de una hija. Entonces no me vas a dar ninguna oportunidad. Te voy a dar una oportunidad, Carmen, pero con condiciones muy claras. Las que quieras, papá. Primera condición. Si volvemos a vivir juntos, yo voy a pagar mi parte de todos los gastos. No quiero vivir de favor en ningún lado. Papá, no es necesario que pagues nada. Es necesario para mí, Carmen. Quiero vivir como un igual, no como una carga. Está bien, papá. ¿Cuál es la segunda condición? Segunda condición. Al primer maltrato, a la primera humillación, a la primera vez que me hagas sentir que soy una molestia, me voy y no vuelvo nunca más. Acepto, papá. ¿Hay más condiciones? Tercera condición. Vamos a vivir en un lugar neutro. No en tu casa, no en mi casa, en un lugar nuevo donde ambos empecemos de cero. ¿Y cómo vamos a pagar un lugar nuevo? Carmen, yo traje dinero de Barcelona, no todo, pero suficiente para alquilar algo digno. Papá, sigues teniendo plata. Tengo algo, Carmen. No soy millonario como antes, pero no soy pobre. ¿Y el resto del dinero? El resto se quedó en Barcelona por si tengo que volver. ¿Planeas volver a Barcelona? Si vuelves a tratarme mal, sí, voy a volver y esta vez no va a haber terceras oportunidades. No va a ser necesario, papá. Te lo juro por mis hijos. Los juramentos de Carmen ya no me convencían como antes, pero estaba dispuesto a darle una oportunidad por mis nietos. Hace 2 semanas que salimos del hospital con Diego. Encontramos un apartamento de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Es un lugar lindo, cómodo, donde cada uno tiene su espacio. Carmen cumple religiosamente todas sus promesas. Me trata con respeto, me incluye en las conversaciones, valora mis opiniones. Pero yo sigo siendo cauteloso. Sé que es fácil portarse bien durante una semana, durante un mes. Lo difícil es sostener el cambio para siempre. Por eso mantengo mi cuenta en Barcelona. Por eso no vendí mi pasaje de vuelta. Los niños están felices de tener al abuelo de vuelta. Diego me cuenta todo lo que pasó durante estos meses, cómo extrañaba nuestras charlas, cómo soñaba con que yo volviera. Isabela me ayuda a cocinar como hacíamos antes. Me cuenta los chismes del colegio, me pide consejos sobre sus amigas. Carmen consiguió un trabajo mejor en una empresa que le permite trabajar medio tiempo para estar más con los niños. Papá, me dijo ayer, gracias por darme esta oportunidad. Sé que no me la merecía. Carmen, las oportunidades no se merecen. Se aprovechan o se desperdician. Yo no voy a desperdiciar esta, papá. Te lo prometo. Carmen, no me hagas promesas. Simplemente trátame bien y va a ser suficiente. ¿Y si cometo algún error? Si un día estoy de mal humor y te hablo mal sin querer. Carmen, hay una diferencia entre estar de mal humor y decirle a tu padre que te da asco. Una diferencia enorme. ¿Y cómo voy a saber cuál es el límite? Vas a saber, Carmen. El corazón te va a decir cuándo estás cruzando la línea. María José me llama todos los días desde Barcelona. Eduardo, ¿cómo te va con tu familia? Bien, María José, por ahora bien. ¿Extrañas Barcelona? Extraño la tranquilidad, María José.
Extraño no tener que estar alerta todo el tiempo esperando el próximo maltrato. ¿Y tu hija realmente cambió? No sé, María José. Es muy pronto para saberlo, pero está haciendo un esfuerzo. ¿Y si no resulta, vas a volver? Si no resulta, vuelvo, pero esta vez para quedarme para siempre. Anoche, mientras cenábamos los 4 juntos, Diego me preguntó algo que me hizo reflexionar. Abuelo, ¿nos perdonaste a todos? ¿A quién tengo que perdonar, Diego? ¿A mamá por haberte tratado mal? ¿A mí por haber pensado que no me querías? ¿A Isabela por no haber hecho nada para defenderte? Diego, tú e Isabela no tienen nada que ser perdonado. Ustedes son niños. No tenían que defenderme de su madre. Y a mamá sí la perdonaste. Miré a Carmen, que estaba esperando mi respuesta con ansiedad. Diego, perdonar no es algo que se hace de un día para el otro. Es algo que se construye con tiempo, con hechos, con cambios reales. Pero vas a tratar de perdonarla. Voy a tratar, mi amor, pero tu mamá tiene que ayudarme a perdonarla. Después de cenar, Carmen y yo nos quedamos solos en la cocina lavando los platos. Papá, ¿qué puedo hacer para ayudarte a perdonarme? Carmen, simplemente seguí siendo la hija que estás siendo ahora. Respetuosa, cariñosa, agradecida. Y te vas a quedar. Carmen, voy a intentar quedarme, pero no puedo prometerte nada. ¿Qué necesitas para sentirte seguro de quedarte? Necesito tiempo, Carmen. Tiempo para creer que realmente cambiaste. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tal vez 6 meses, tal vez 1 año, tal vez más. Y si en 1 año te convenzo de que cambié, vas a cancelar tu cuenta en Barcelona. Si en 1 año me convences de que cambiaste, voy a traer el resto del dinero de Barcelona. A ti que me escuchaste hasta aquí, a ti que conoces toda mi historia, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Qué palabras usas cuando les hablas a las personas que amas? ¿Las tratas con respeto, con cariño, con paciencia? ¿O crees que porque te aman tienes derecho a maltratarlas? Mi hija creyó que podía decirme que le daba asco, porque yo la iba a perdonar siempre. Se equivocó. Hay palabras que matan el amor, que destruyen los vínculos, que no se pueden borrar nunca. Y cuando te das cuenta del daño que hiciste, puede ser demasiado tarde. ¿Tú le has dicho alguna vez a alguien de tu familia que te da asco? ¿Le has dicho que es repugnante, asqueroso, desagradable? Si la respuesta es sí, quiero que sepas algo. Esas palabras están grabadas en el corazón de esa persona para siempre. Y tal vez un día, cuando menos te lo esperes, esa persona desaparezca de tu vida para siempre. Mi consejo es este: cuida las palabras que usas con tu familia. Las palabras tienen poder para sanar y poder para destruir. Una palabra dicha con amor puede cambiar el día de alguien. Una palabra dicha con crueldad puede cambiar una vida entera. Y si alguna vez le dijiste algo horrible a alguien que amas, no esperes a que sea demasiado tarde para pedir perdón. No esperes a que esa persona desaparezca para darte cuenta de lo que perdiste. Pide perdón ahora, mientras todavía estás a tiempo, porque yo tuve suerte. Mi hija me pidió perdón antes de que fuera demasiado tarde definitivamente. Pero no todos tienen esa suerte. No todos tienen una segunda oportunidad. ¿Tienes a alguien a quien le debes una disculpa? ¿A quien lastimaste con palabras crueles? Si es así, no esperes más. Llámalo, búscalo. Dile que te arrepientes antes de que sea demasiado tarde. Cuéntame desde qué país me estás escuchando. Y cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre las palabras que usas con tu familia. Porque esa reflexión puede salvar una relación. Puede evitar que alguien más tenga que vender todo y desaparecer para recuperar su dignidad. Mi historia todavía no terminó. No sé si me voy a quedar en México o si voy a volver a Barcelona. Eso depende de si mi hija realmente cambió, o si solo está actuando hasta que las cosas se calmen. Pero lo que sí sé es esto:
Nunca más voy a permitir que nadie me trate como algo repugnante, ni mi hija, ni nadie, porque he aprendido que es mejor estar solo con dignidad que acompañado con humillación. Y esa lección tal vez valga más que todos los millones que perdí.